Le dieron un pelotazo. Aguantando, saca Rolling. Puede ser doble play. Tiró mal a segunda. Tuvo que salir. Tiró mal a segunda. Jugando muy mal Villa Clara en este momento. Tiró muy abierto. Está reclamándole al árbitro de segunda, a Pérez Julián. El tiro fue malísimo. Viene Martín. Alemnis está furioso, se ve muy molesto. Eduardo Martín, bien. Su responsabilidad como manager. Deja ver. Vamos a ver. Sí, salió. No, lo que están diciendo es que lo tocó. Ah, sí, puede ser que lo haya tocado. A ver. Sí. Pero el árbitro no tiene imagen de eso. Es decir, el árbitro, en la situación, en la posición del árbitro, no la puede ver. Si lo tocó o no, mira. Deja ver. Fíjate. Él sale y parece que lo toca, sí. Ahí está. Ahí sale Lunar. Es el primero que ha salido. Bueno, ahora votaron a Lunar. Votaron a Lunar. Y lo votaron. Lo votaron. Algo le dijo al árbitro de segunda. Y lo expulsaron. Y lo expulsaron. Carrera de Villa Clara, 2 en el tercero, en el segundo y 1 en el tercero. Marcan la diferencia en el juego. Fuera de la caja. Listo el pitcher. Pasó el bate, el segundo trae. 2-1. Portal lo ponchó en el sexto inning. Sí, lo pasó. Amplio. Sí. 2-1. Listo en la lomita el pecho. Le pidió tiempo a Lenny. Va a lanzar. 2-2. Amado Zamora. Levy por detrás. Ya en 2 strikes a Lenny. Es un hombre rápido. Vamos a ver los lanzamientos que tiene Portal. Rudy allá en el show normal. Strike. Lo ponchó sin tirarle. No le gustó nada a Lenny. 2 outs, bases limpias. Viene Leonis Martín. Leonis de 4-1, 2 ponches. Está en 2-4-4 Leonis. Entró a trabajar en el quinto. Tiene 1. Por lo tanto tiene 3 2/3. A ver. No, 3 1/3. 3 1/3. No le han hecho. Tiene 2. Se dio el mismo Leonis. Ahí está Rudy. Del infield normal para Leonis y en 2 strikes. Tira ahí. Allá en el left también. 2 y nada. Strike. Lo ponchó sin tirarle el tercero. Bateadores, grandes bateadores con que nunca tuviste problemas. Que eran ejemplos de vaya de...
Hay muchos. Por ejemplo. Muchos bateadores que, imagínate, son muchos bateadores. Imagínate tú. Pero de las grandes figuras, así que tú, o que primero te vengan a la mente, que tú digas, caramba. Pacheco. Antonio Pacheco era un ejemplo a seguir, la verdad. En Santiago de Cuba, ¿no? Yo trabajé bastante juegos en Santiago de Cuba y Antonio Pacheco, Fausto Álvarez. Te voy a hablar de Santiago. Antonio Pacheco, Fausto Álvarez, Pierre. Esas figuras eran buenos peloteros. Esa gente respetaba a los árbitros. Aunque tú te equivocaras, te respetaban. Y lo más importante es que cuando tú te equivoques, el pelotero diga, se equivocó, me tocó perder. Malo es que diga, es un descarado, está vendido, eso sí está malo. Eso sí es malo. Siempre está parcializado, eso es malo para el árbitro. Lo importante es que te equivocaste y que digan, no, se equivocó. Ya, me tocó a mí perder hoy, mala suerte. Pero ya te digo, hay muchos peloteros muy disciplinados. Yoval Dueña, también un pelotero correcto, Ángel López. Pero yo le trabajé muy poco, a Villa Clara le trabajé muy poco. Matanza, casi todos eran tranquilos. Junco, Julio Hermán, José Estrada, Manrique, Cárdenas, Carlos Quindelán, que en paz descanse. Todos eran muy buenas personas. La verdad, eran buenos. Yo tuve la suerte de trabajar esa figura, ¿no? En mis primeros años. Y te digo que uno se impresiona porque uno está trabajándole personalidades de béisbol, ¿no? Y tú eres un desconocido. Al final tú eres un desconocido, igual que Linares. Yo le trabajé a Linares, equipo de Pinar del Río. Eso eran fenómenos, tremendos peloteros. ¿Qué tal Quindelán? Por ejemplo. Una cosa que te iba a decir con respecto a los peloteros es que cuando ellos están en los últimos años, ellos se ponen un poquito más protectores. Es como que lo que no hacían antes, lo empiezan a hacer al final de su carrera. Es como que van mermando su rendimiento, ¿no? Y le cuesta más trabajo a lo mejor batear, a lo mejor le cuesta más trabajo correr. Y lo voy a decir yo lo vi o me pareció verlo con gente tan grande como Antonio Muñoz y Luis de Gurriel. Y no sé si Quindelán también. Con Gurriel, posible, yo le trabajé los últimos años pero es por eso. Como aficionado, lo que yo vi cosas que en otros momentos no lo vi nunca. Pero es lo que te digo, es por la cantidad de años que ya tienen en el deporte y como que el rendimiento va disminuyendo, ¿no? Y entonces lo que antes tú le cantabas un strike no le importaba. Tú decías strike 1, strike 2, no le importaba, el tercero metían un tablazo. Y ya después, cuando van mermando el rendimiento, ya tú le cantas el primero o el segundo, y ya entonces no, es como que le estás quitando una posibilidad, ¿no? No sé, estoy especulando, no te puedo... pero estamos conversando. Ajá, estamos conversando. Entonces, pero sí, por lo general, casi todos son iguales, ¿no? Siempre van a protestar un tercer strike. Por lo general, no te estoy diciendo que todo el mundo lo proteste. Claro. Ni te estoy diciendo que todo el mundo se va tranquilo. Mentira. Siempre hay quien proteste y quien no protesta. Quindelán, sí, protestaba un poquito más que los demás. Pero no tanto. A veces cuando el juego estaba a lo mejor... Pues mira, yo recuerdo una vez que me protestó en Pinar del Río. Cuando los pitchers están encendidos. Esos pitchers que no se le batean. Los Contreras, los lazos, aquello, ¿no? Ese juego era Contreras, estaba pichando Contreras. Contreras contra el de Santiago, ¿cómo se llama? No me acuerdo bien ahora el de Santiago. Omar y Romero. No, era como un tercer pitcher de ellos. No era ni Vera ni Romero, era el gordito. Sintra, ese mismo. Un juegazo. 1-1 el juego, se fue extra inning. Contreras pichó 10 innings. Y después vino Omar Ajete. Y entonces yo me acuerdo que yo ponché me acuerdo que ese juego me protestaron 3 bateadores.
Omar Linares, Quindelán y Lázaro Arturo Castro. Porque también los pitchers estaban que no le bateaba a nadie. Y entonces, el tercer strike me lo protestaron. Ellos tres me lo protestaron. Pero yo lo vi normal, ¿me entiendes? Lo vi como... ¿Qué año fue? No me acuerdo el año. Espérate, te voy a decir. Fue el mismo año que creo que fue en 99. Por ahí. ¿Estaba Pato Aluminio o Pato Madera? Bate madera. Creo que era bate madera. Ahora no estoy seguro, pero creo que fue 99, 2000. El año aquel que no se batió, que estaba la bola muerta y el bate madera. Exacto. Entonces estaba muy difícil. Los pitches estaban... Yo vi cosas, sí. Te digo, Osmel Sintra pichó 10 innings, Contreras pichó... No, Osmel Sintra pichó todos los innings. Ahí no hubo relevo. El que hubo relevo fue por Contreras, que pichó 10 innings y después vino Omar Ajete. Sí, fue el año que Omar Ajete había regresado de retiro. Exacto. Que estaba de relevista, ahora que me acuerdo. Ajá. Y Sintra pichó el juego entero por Santiago. Yo sé que el juego se fue extra inning y estaba 1-1. Nadie bateaba. ¿Y quién ganó? No me acuerdo bien si ganó Santiago. Creo que ganó Santiago. Bueno, dos casos tremendos. ¿Qué te pasó primero con Mario Mayito Vega? Eso fue en enero. Primer juego después del descanso de fin de año. ¿Enero de qué año? Año 2006. ¿Qué par de añitos tuviste entonces? Ok. Nada, fue, eso yo digo que fue una injusticia lo que cometieron con los dos. Fíjate, con los dos, con él y conmigo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Es mi criterio, ¿no? El año, es decir, tú sabes, el año paró el fin de año y comienza en enero, pero comienza con un doble juego. Entonces yo trabajo en el primer juego en home y el juego termina con un ponche de Mayito Vega. Tercer strike. El juego fue en Morón, allá en Ciudad Ávila. El juego fue en Morón, en Ciudad Ávila. Un terreno del municipio. No era la cabecera, vaya, no era la cabecera. Espinosa. ¿Cómo? En el Paquito Espinosa. Exacto. Entonces, cuando yo decreto el tercer strike, él no le gustó. Y yo me iba para el banco porque, sí, yo me iba para el cuarto árbitro porque ya se había acabado el juego. Pero él siguió detrás de mí, caminando detrás de mí. Y me siguió ofendiendo. ¿Entiendes? Entonces ya cuando yo viro así, lo tengo que expulsar porque me está ofendiendo. Y ya yo me voy para el cuarto árbitro. Estoy dentro del cuarto árbitro, cambiándome de ropa porque hay un segundo juego. Entonces yo en el segundo juego iba a trabajar en base. Y él entró al cuarto árbitro. Mayito Vega entró al cuarto árbitro no sé, a ofenderme, a decirme cosas. Y ahí yo me levanté y ocurrió un altercado ahí, internamente ahí dentro del cuarto árbitro. No pasó más nada. Él salió, empezó el segundo juego. Yo trabajé el segundo juego ahí en segunda base y él no, porque yo lo había expulsado del primero. ¿Bien? Y ya, así, terminó el segundo juego, ya se terminó el doble juego y ya nos fuimos para el hotel. Cuando estoy llegando al hotel, llaman de La Habana y dice que estoy suspendido. Los dos estamos suspendidos. Y yo decía, pero ¿cómo me va a suspender si primero lo que ocurrió en un cuarto árbitro? Nadie lo vio. Nadie lo vio. Alguien tuvo que verlo, alguien lo dijo. No, estoy diciendo, nadie del público, no afectó el espectáculo, es lo que te quiero decir. ¿Y cómo se enteraron? Bueno, porque ahí estaban los árbitros y el responsable de regla y arbitraje. Entonces el responsable de regla y arbitraje llamó al comisario técnico. El comisario técnico no estuvo ahí cuando el problema. Llamó al comisario técnico, el comisario técnico era Carlos Martí, y lo informó en La Habana. No, mira, aquí hubo un problema, un altercado aquí en el cuarto árbitro. ¿Carlos Martí de Granma o...? De Granma. El que fue director de equipo. Sí. Él hizo su trabajo. Él hizo lo que tenía que hacer, informar los incidentes y eso.
Yo no le echo la culpa a él, yo le echo la culpa a la Comisión Pero Nacional. usted llegaba a manotearse, a empujarse, algún Sí, hay un altercado físico, pero olvídate de eso es lo de menos. En lo que yo me baso es que fue una cosa que pasa entre hombres en un local cerrado, que nadie sabía lo que había, nada más que los que estaban presentes ahí, que eran los 4 árbitros, el comisario de regla y arbitraje y el responsable de la merienda, que nos la traía en ese momento. Ya, esas eran las personas que estaban ahí. Y Mayito Vega, ¿no? Éramos 6 o 7, ¿no? 6. Pero eso no fue nada del otro mundo. ¿Y qué pasó después? Ya te digo, si yo empezó el segundo juego, yo trabajo el segundo juego normal y nos vamos para el hotel. Y cuando estoy en el hotel, me informan que tengo que irme para La Habana al día siguiente, que ya estaba suspendido. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? Entonces en el Granma, enseguida lo pusieron suspendido. Y entonces lo que pusieron en el Granma fue que yo había agredido al atleta. No, lo que pusieron fue horrible. Yo tengo el recorte periódico. Y entonces... ¿Lo escribió el periodista no o sé, fue mandado? No sé nada, no sé quién fue el que escribió eso. Yo lo único que sé que mira, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Quieres que te diga qué fue lo que pasó? Sí, claro. Que antes del problema de nosotros, había ocurrido un incidente con Manuel Vega, la pistola Vega, y Melchor Fonseca, en Las Tunas, creo. Un incidente que él agredió a Melchor Fonseca en el terreno de pelota. Y la Comisión Nacional no se había pronunciado en ninguna medida disciplinaria. Fíjate, eso fue en diciembre, te estoy hablando de diciembre. Pasaron los días y nada, no había ninguna medida disciplinaria. Y entonces en enero sucede esto otro. Y ellos cogen, y en la misma nota de prensa, la sanción de los 3. De Manuel Vega, de Mayito Vega y de mí. Y a mí me ponen como el causante de la agresión y todo. Sí, yo fui el agresor. Entonces yo voy a La Habana y voy a la Comisión Nacional, que era Carlos Rodríguez, el comisionado. Y protesto. Y el responsable de regla y arbitraje estaba en contra de eso, de esa sanción. Estaba en contra de eso. Bueno, eso le costó, César Valdés, le costó el trabajo al comisario de árbitro. Lo votó. Votó al comisario de árbitro. Carlos Rodríguez. No, al comisario de árbitro. César sí, Valdés. Lo votó Carlos Rodríguez. No, César Valdés. El César Valdés era el responsable de regla y arbitraje. Él era el que escogía a sus comisarios de árbitro. ¿Me entiendes? Y él votó a ese comisario de árbitro. Dice, no quiero un comisario de árbitro que vaya en contra del arbitraje. ¿Quién era el comisario? No lo voy a decir. Al contrario, hay cosas que no... Que fue afectada. Ya dijiste el nombre del villano. El villano, Carlos Rodríguez. Sí, porque esos sí son enemigos míos. Claro. Al enemigo yo sí los echo para adelante. Eso sí no tengo paz con ellos. Carlos Rodríguez a mí me hizo mucho daño. Hace un personaje gris, un personaje... Porque en el año 2006, primero, él me suspende, pero te voy a decir una cosa, lo que más me duele es que él, según me dijeron, él convocó a una reunión con otras personas ahí de la Comisión Nacional para ir a una votación, como una votación interna entre ellos, si estaban de acuerdo con sancionarme, con no sancionarme, nada. Bueno, en fin, la mayoría votó por sancionarme. Y entre eso habían amigos míos, que hasta ese momento yo pensaba que eran amigos míos. Y yo lo primero que dije fue que cómo es posible que yo no tenga derecho a ser escuchado. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que tomen una medida disciplinaria yo estando allá en Ciudad Ávila? Porque yo tuve que venir al otro día con el equipo de baloncesto de Ciudad Ávila, para La Habana, que venían a jugar la nacional de esa de baloncesto que estaban. El equipo y en esa guagua había un atleta que había agredido a un árbitro. No me acuerdo ahora el nombre de él. Un atleta de Ciudad Ávila que había agredido a un árbitro. Y yo decía, yo me tengo que montar en esta guagua donde también un atleta de béisbol me agredió a mí. Es decir, muchas contradicciones.
Entonces, ya yo ese día, al otro día, ya en el Granma estaba puesta la sanción. Es decir, fue de un día para otro. Estaba cocinado, preparado. Yo estaba en Ciudad Ávila y ya la sanción estaba en el periódico. Y entonces a mí me dolió mucho eso. Lo primero que yo hice fue ir a la Comisión Nacional y pedí una reunión con Carlos Rodríguez. Y con él tuve tremenda discusión. Inclusive, yo le dije que iba a apelar. Voy a apelar, porque casualmente habían creado un reglamento eso disciplinario que parecía un libro de leyes y decretos. Donde decía, decreto tal, redactado por un abogado. Y derecho, no sé cosa, apelaciones, todo escrito ahí. Usted tiene 10 días derecho a apelar, no sé cosa. Y bueno, yo seguí toda la ley, la teoría, la supuesta ley. Hice apelación, la envié a la Dirección Nacional de Béisbol, al INDER Nacional, con 5 copias de ello ahí. 5 copias de mi apelación. La tengo aquí. Yo lo tengo, todavía conservo los escritos. Y le entregué una al director del INDER, al presidente del INDER, que era Richard, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba él. Ya había salido Humberto en el 2005, salió Humberto ya. No, ese antes. Ya había salido Humberto. Sí. Era el siguiente. Sí. A Roberto León Richard, que era el vicepresidente. A Ángel Iglesias, que era el vicepresidente de actividades deportivas. Sí. Al responsable de regla y arbitraje a nivel nacional, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y al abogado del INDER, al jurídico, se llama así, jurídico del INDER. 5 copias. Y mira, aquí están, mira, las firmas, Jaime, de todas las personas que le entregué, ¿viste? 1, 2, 3, 4 y 5. La firma mía aquí. Eso era la copia, porque cuando yo fui ahí, mira, esto es la apelación mía completa, de Mayito Vega. Estamos en el 2020 y esto fue en el 2006. 14 años, todavía estoy esperando respuesta de esa apelación. Nunca me respondieron. Nunca. Entonces, me recuerdo que Carlos Rodríguez, cuando yo fui a la comisión, que discutí con él de cómo es posible que tome una medida disciplinaria contra mí si yo no hice nada. A mí me vinieron a buscar a mi cuarto de árbitro. Yo no fui a buscar a nadie. Y entonces él dijo, no, eso no te va, mentira, eso no te va a perjudicar. Y yo dije, no, pero ¿cómo? Pero usted me está suspendiendo a mí de la serie nacional. Y este año hay Mundial Juvenil, a ver, era preolímpico. Con la mano en latino. Año 2006, preolímpico, Mundial Juvenil, Centroamericano, Mundial Universitario, y la IBAF me había seleccionado para ir a la Copa Intercontinental. Exacto. 4 eventos internacionales que la Comisión Nacional me dijo que no podía participar porque estaba suspendido. Y ya. Así fue todo. Ahí hubo mucho de vendetta o de envidia, cosas así, me imagino. O sea. No sé. Yo pienso que como no me escucharon, a lo mejor leí una versión diferente, tergiversada de lo que ocurrió. Y se casaron con esta. Y se basaron, y como ya había existido el incidente anterior de Manuel Vega, que estaba pendiente de la sanción, dijeron, mira, vamos a sacar todo esto por la misma tronera. Y ya, y para ver si controlamos la indisciplina. Pero ¿qué pasa? Fíjate, para ver si controlamos la indisciplina un poco, no sé, que se están caldeando los ánimos. Y resulta ser que después en la otra subserie hubo otro problema más, entre Rudy Rey e Industriales con Ciudad Ávila. Ahí mismo. Otra bronca más, de fagazones en el terreno. Y no hicieron nada. Okay. Vamos en términos beisboleros. ¿Ese fue el primer strike en tu carrera? ¿El primer problema tú dices? No, el primer strike. Strike one, fue ese, ¿no? No. ¿No? ¿Ese no fue strike one? Para tú poncharte y dejar el arbitraje. ¿Ese no fue el primer strike? No. Ya yo en el año 96, ya mucho antes, ya yo, ¿cómo decirte? Ya, como que yo no quería seguir en el arbitraje. En el año 96.
Porque, ¿qué pasa? En aquella época se viajaban con los equipos. Y entonces... Complicado eso, ¿eh? Viajar con el equipo que tú... Sí, sí, muy complicado. Pues mira, cuando yo empecé, ¿no? Trabajaba en las provinciales, yo era independiente en moviéndome. Yo cogía mi bicicleta, me iba aquí, me iba para allá, mi guagua, yo no dependía de los equipos, ni dependía de nadie, y yo hacía las cosas, yo era solo. Cuando yo entro en la Serie Nacional, el primer contraste que yo tengo, el primer contraste que yo tengo, es ese de viajar con el equipo. ¿Por qué? Porque mira, en el año, yo te dije que la primera vez, de 91 a 92, las 2 veces que trabajé, fue en el Latino, no tuve que moverme con el equipo. Pero en el segundo, que era 92, 93, con la Liga de Desarrollo, no había tanto problema. ¿Sí? A ver, no me recuerdo si viajamos con los equipos o no, no me acuerdo bien. Pero en la Serie Nacional, yo trabajé 10 juegos en la Serie Nacional, en ese año, de suplente, ¿no? Y me recuerdo que los primeros 3 juegos eran en Pinar del Río. Y me dijeron, yo pregunto, ¿cómo voy para Pinar del Río? ¿Quién me garantiza un transporte, no? Mira, el equipo de Granma, fíjate, el equipo de Granma va a pasar por el Latino a tal hora, estate ahí para que te vayas con ellos. Fíjate. Y yo dije, no, está bien. Cuando cojo la guagua es el equipo. Y yo, un desconocido, nadie sabía quién era yo. Lo primero que yo pregunto es, tímidamente, ¿no? Bueno, ¿dónde me siento? Y me dijeron, vete para allá atrás, para la cocina y busca un asiento ahí. Fíjate lo que me dicen. Mira, a ver, el asiento que esté vacío ahí, cógelo. Así me dijeron. Y yo, con mi mochilita, tranquilo, caminando por arriba de todos esos maletines en el pasillo así de los peloteros, no pisarlo porque son de ellos son las figuras. Yo hasta lo último de la guagua, los 4 asientos esos de atrás de la Icaro. Caliente aquello que estaban allá caliente, allá atrás. Y pedir el favor. Oye, ¿usted cree que me pueda sentar aquí? Porque los peloteros están cómodos, están así, quieren ir cómodos, ¿no? A esa hora tú eres un estorbo. Tú eres un estorbo para ellos, ¿entiendes? Porque le vas a quitar la comodidad. Pero además eres un árbitro. Me tuve que sentar en uno de esos 4 asientos allá atrás y ahí el viaje entero calladito ahí, tranquilito. Ese fue, imagínate. Primer juego que me mandaron para Pinar del Río. Y yo empecé ahí yo empecé a pensar, ¿no? Pero ven acá. No hay respeto, ¿entiendes? El respeto que yo sentía en la provincia, no lo sentía en la Serie Nacional. ¿Tú me entiendes? Porque en la provincia yo sí me sentía a gusto. Los dirigentes provinciales me trataban con respeto y estaban contentos de tener un árbitro que le resolviera las competencias con calidad, ¿tú me entiendes? Que se desarrollaran los juegos con calidad. Pero en la Serie Nacional fue todo lo contrario. Me sentí irrespetado por los dirigentes, no por los equipos no tienen nada que ver con eso. Los dirigentes que son los que toman las decisiones de cómo tú te transportas, cómo tú te vas para aquí, para dónde vas. Voy a poner un carro, no sé, un van, no sé, no sé. Y así fue mi primera experiencia de viaje a una provincia. Me tuve que montar en una guagua para allá atrás, al final, porque era donde hay un hueco. Entonces, eso empezamos a protestar. Los árbitros empezamos a protestar. Que eso no puede ser así. A Humberto Vázquez, que era el responsable de regla arbitral. Y entonces él empezó a fajarse con la comisión. Y de ahí salió algo mejorcito. Que todos los equipos tenían que garantizar 4 asientos para los árbitros detrás de la dirección del equipo. Y entonces ya era adelante la guagua. Pero seguíamos ahí en la guagua. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En el año 96, fíjate, yo empiezo en 93, 94, 94, 95 y 95, 96. Las 3 primeras series, tú sabes, ahí estaban los cabezones en todos los equipos. Recuerda que en 96 fue retiro. Los cabezones eran 2 asientos para él. 2 asientos para él. Tenían que ir cómodos. Y cuando le decían, no, hoy nos toca transportar a los árbitros,
Ya, perdió la comodidad. Y usted era el enemigo público número 1. Entonces, por ejemplo, a mí me sucedió venir en una guagua de pie. Veníamos de la isla, en barco hasta Batabanó, y en Batabanó había que coger la guagua, y te lo voy a decir con nombre, Villa Clara. Víctor Mesa era pelotero, y tú que venías a pie en la guagua de Batabanó a La Habana, ahí preguntamos, ¿y el asiento de los árbitros? Y el asiento, no, póngase ahí donde quiera, ¿no? Oye, pero ¿cómo es esto? No, tiene que haber... Ahí se formó tremenda discusión. En Mangaíla formó tremenda discusión y le dieron un asiento a él, pero a mí no me dieron asiento. Pues yo era nuevo, y tuve que venir de pie, desde Batabanó hasta La Habana. Y Víctor Mesa venía con 2 asientos para él, que era pelotero. Y a nosotros nadie le importaba el árbitro, al contrario, no, ahora tenemos que transportar a los árbitros. Madre. Y eso es ejemplos por arribita, pero te puedo decir juegos que hubo problemas y después tenías que montarte con la guagua en ese equipo. Entonces en el año 96, yo me decepcioné ya, era como que ya yo estaba decepcionado. Me acuerdo que ese mismo año se hace la primera Copa de Revolución. Sí. Y yo le dije a Humberto Vázquez, yo no voy a trabajar. No, yo no, le inventé una excusa. Oye, mira, yo no voy a trabajar la Copa de Revolución, ¿no? Porque tengo problemas familiares y yo lo que no quería era trabajar más. Y entonces yo voy a casa de Chino Hernández y le digo que iba a dejar el arbitraje, que yo no iba a trabajar más. Pero entonces él habló mucho conmigo y me dijo que yo era joven, que yo tenía un futuro, que tenía que tener paciencia, que algún día iba a ser jefe de grupo. Me empezó a decir muchas cosas, ¿no? Y a mí lo que me dio fue pena con él, ¿no? Porque no quería tampoco que él, tantas cosas que había hecho por mí, ¿no? Que él no, sí, sufriera que yo me fuera del arbitraje, ¿no? Y entonces, bueno, yo decidí quedarme más tiempo, a ver qué pasaba. Entonces yo recuerdo que él, como para estimularme, porque en Cuba todo se resume al viaje. Tanto los atletas como los árbitros, todo el mundo está detrás del viaje, el viaje ese. Porque es al final lo que te resuelve el problema. Y entonces, pero a mí eso no me, ¿cómo decirte? No me importaba. Me importaba más sentirme bien en el centro de trabajo. Que me respetaran, que el ambiente de trabajo fuera bueno. El ambiente de trabajo no era bueno, muy malo. No la profesión, la profesión es bonita. La profesión del árbitro es bonita, tú te llegas a enamorar de ella y te apasiona. Pero el medio de trabajo es muy malo. Todas estas cosas que te estoy contando. Entonces me acuerdo que en el año 96 tuvimos varios problemas. Hay un juego que tú publicaste hace poco. Un juego muy importante en el año 96, Pinar del Río Matanza, que yo estaba en home. Y se produce una jugada en tercera. Su serie era de 4 juegos. Pinar del Río Matanza estaban discutiendo para ir a los playoffs. Sí, a clasificar. Nada más que iba un solo equipo al playoff. ¿Clasificó Pinar? Ajá. Entonces a mí me tocó trabajar en home el primer juego. Porque en aquella época, discúlpame, en aquella época no estaban mirando el árbitro que le tocaba. Era una rotación y si te tocaba bien y si no también. Te tocaba el juego que te tocaba. Y yo digo que eso es mejor porque desarrolla el árbitro. Así me desarrollé yo. Si yo no trabajo en home, ¿cómo me voy a desarrollar? No era claro. Entonces, en ese juego se produce una jugada polémica en el 9º inning, que hay 2 decisiones. Es decir, un árbitro decide una out y otro árbitro decide safe. Entonces, según la regla de juego, cuando hay 2 decisiones, los árbitros se tienen que reunir. Y tienen que, en la reunión, decidir cuál es la decisión final. Según criterio de cuál es la supuesta decisión correcta y todas esas cosas. Entonces yo era el árbitro de home y se decidió la decisión mía. Quieto. El juego entonces
una cosa casual, una cosa importante. Si decíamos out, se acababa el juego y ganaba Pinar del Río, que era home club. Y si decíamos quieto, el juego seguía, porque era 9º inning, 2 outs y el juego 4-3. Y la jugada se produjo en tercera. Y entonces, yo me recuerdo que ese juego lo estaba pichando Faustino Corrales. A mí no se olvida, tremendo juego de pelota estaba pichando ese hombre. Bueno, el juego llegó al 9º inning ganando Pinar del Río. ¿Entiendes? 4-2, llegó el juego al 9º inning, 4-2. Y en el 9º a él lo quitan y se pone 4-3 y se produce esta jugada que si se cantaba out, se acababa el juego y ganaba Pinar del Río. ¿Tú sabes cómo estaba ese estadio? Así mira. En aquella época se llenaban los estadios. Y decidimos safe. El juego siguió. Entró Pedro Luis Lazo y le hicieron como 6 carreras. Como 6 carreras le hicieron. No pudieron sacar el tercer out. El juego lo ganó Matanza. Cuando terminó el juego, nosotros teníamos que irnos con el equipo Pinar del Río para el hotel Pinar del Río. En la guagua del pelotero. Y ahí se formó tremenda bronca. En Van Ayla, fajado con los peloteros, porque teníamos que montarnos con ellos. Eso es un ejemplo. Ese fue al final del campeonato. Pero te puedo decir antes cosas que pasaron. Por ejemplo, en Matanza. Estábamos en un municipio en Martí. Y se acabó el juego 19-18. Ganó Matanza 19-18. Te puedes imaginar el juego ese. Eso parece un juego a los manos. Terminó el juego y teníamos que montarnos con el equipo de Matanza. El problema no era el equipo de Matanza. El problema era que como era el último juego de la subserie, la guagua de Matanza iba a repartirlo a los peloteros a sus casas, a todos los municipios. Güey, no sé, y nosotros, el hotel de nosotros estaba en Matanza, en la ciudad de Matanza. Y entonces, nosotros decíamos, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo nosotros vamos a hacer un recorrido por toda la provincia de Matanza? Que eso demora 2 o 3 horas para yo llegar al hotel, ahí a bañarme a esa hora, sabe Dios, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y esos eran los problemas, las contradicciones que nosotros teníamos. Bueno, ¿tú sabes cómo terminó eso? Nosotros montamos la guagua. Y la guagua cuando llegó a un pueblo ahí, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de ahí nos bajamos, los árbitros nos bajamos con los peloteros, en la calle, y empezamos a coger botellas en un camión. Y nos fuimos en un camión hasta Matanza. ¿Ya me entiendes? Nos fuimos en un camión hasta Matanza para poder llegar a tiempo al hotel, a la comida, al baño y eso del hotel. Y entonces tú te das cuenta que el arbitraje no se respeta, no hay respeto hacia los árbitros, ni por parte de los directores provinciales. Oye, mira, lo que hay es la guagua de los peloteros, en esa es la que te tienes que mover. Y entonces era un juego en un municipio, era en el municipio Martí, no era en el centro de la ciudad, no era en Matanza, era en un municipio. Y después ese juego había que repartir a los atletas. Y así nos pasó muchas cosas, igual que un juego en Santo Espíritu. Tuvimos que viajar con el equipo Las Tunas, igual llegamos a las 3 de la mañana al hotel ferroviario, porque el equipo decidió salir después del juego del domingo para Las Tunas. Había que viajar con ellos. Tú tenías que ir con toda la ropa para el estadio, con todo ahí, y irte en la guagua sucio, después del juego de pelota, sin bañarte, sin nada. Llegamos a las 3 de la mañana al hotel ferroviario y lo primero que nos dijeron es, no, la entrada de usted es a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde. Aquí no hay entrada para usted. A esa hora, 3 de la mañana, caminando por el pueblo para el hotel del partido, para poder dormir una noche y después volver a regresar al ferroviario, porque el hospedaje empezaba a las 2 de la tarde, creo, a las 3, no me acuerdo. Y así, muchas cosas. Entonces llega un momento en que bastante aguantarte. Demasiado aguantarte. El medio de trabajo, el ambiente de trabajo es malo. ¿Tú me entiendes? Las dificultades, el irrespeto hacia el árbitro. Y entonces ya eso a mí ¿por qué? Porque mira, yo trabajaba en un organismo central. ¿Tú me entiendes? En una empresa. Yo era informático, ingeniero, y sé lo que es un centro de trabajo donde hay
respeto hacia el trabajador, donde hay un consejo, no sé, de dirección, donde tú puedes plantear las cosas. Y entonces, cuando tú llegas a otro centro de trabajo donde tú eres un saco papa, así ya, no importa. Ah, te equivocaste, suspendido. Y no se pone a analizar que cuando a ti te suspenden, por ejemplo, te suspenden, 10 días sin trabajar. Son 10 días que tú no cobras salario. Porque en mi caso era licencia deportiva sin sueldo. Yo nada más que cobro cuando trabajo. Entonces dice, 10 días suspendido. 10 días sin cobrar salario. ¿Y la familia? ¿Qué hago con la familia? Y eso es lo que pasa. Entonces, no es lo mismo con el atleta, porque el atleta a lo mejor lo suspenden 3 días de jugar, pero su salario está ahí, su salario lo sigue cobrando. ¿Tú me entiendes? El árbitro no. El árbitro no lo cobra. Entonces, en 96, por eso te decía, en 96 ya yo me había decepcionado. Yo no quería seguir en arbitraje. En 96. Pero sucede una cosa. En el 99, cuando llegó a los Orioles, se mejoraron las condiciones. Empezaron a hospedar a todo el mundo en hoteles Isla Azul. Los árbitros empezaron a tener transporte independiente. Ya no se viajaba con los equipos. Empezaron a mejorar las cosas. Y eso me estancó, me mantuvo más tiempo ahí agarrado del tren. También empecé a hacer viajes internacionales, que eso al final tú dices, bueno, como informático, sí, muy bonita la profesión, muy bonita, pero el salario es 340 pesos lo que ganaba yo como informático. En la pelota tenía mejor salario. Y si además de eso viajaba, tenía mejor, era mejor para la familia, ¿tú me entiendes? Entonces digo, ya después yo, por ejemplo, en el año 98 fui a Nicaragua. Estuve 4 meses y medio por allá. En el 2002, Mundial Juvenil en Canadá. 2003, preolímpico en Panamá. Eso son los eventos internacionales, porque también hubo eventos internacionales dentro de Cuba, ¿no? Sí, yo sé. En el 2003, Panamá. En el 2007, México. 2008, preolímpico en China, Taipei, preolímpico antes de la Olimpiada del 2008. 2009, México. 2010, Mundial Juvenil en Canadá. 2011, Panamericano, Guadalajara. Y 2012, Canadá definitivo. Aquí estoy. Michelle Enrique. Eso ocurrió en el 2007, al año siguiente. Te voy a narrar cómo fueron los hechos, porque las personas especularon mucho. Y todavía hay mucha gente que a esta altura no lo sabe todavía. Ajá, exacto. ¿En serio? No, yo lo sé. Yo lo sé, si yo a cada rato oigo por ahí, leo escrito de... tú sabes, yo soy un criminal de guerra. Wow. En la palabra, Gustavo. Nosotros fuimos para la isla a trabajar en una subserie que era Isla de la Juventud, Habana. El primer juego, yo era jefe de grupo, ¿no? El primer juego siempre lo trabajaba yo. Entonces ese juego estaba como en el 6º inning, por ahí. Igual, un tercer strike que él protestó airadamente y no me quedó más remedio que expulsarlo del juego. El juego era un juego bueno, estaba bueno el juego, ¿entiendes? Estaba cerradito. Bueno, fíjate que duró 18 innings. Ya con eso te lo digo todo. ¿Y en qué inning lo expulsaste? En el 6º inning, creo. Como en el 6º inning. Yo lo tengo escrito por ahí, estaba leyéndolo porque no me acordaba, pero sí, fue en el 6º inning. Estaba pichando John de Martínez por La Habana. Y yo le canto un tercer strike, a él no le gustó. Y protestó airadamente. Entonces yo lo expuse y vieron, ese estaba muy alterado, te voy a decir sincero, ¿no? Yo nunca lo había visto así. Yo personalmente nunca lo había visto así.
y ya te estoy hablando del 2007. Ya yo era jefe de grupo, ya tenía años de experiencia, ¿no? 14 años en series nacionales. Y él era la figura del equipo Cuba, capitán del equipo Cuba en ese momento. Exacto, sí, yo nunca lo había visto así, te digo sinceramente. No sé si él estaba pasando por algún problema personal, no sé. Porque es buen bateador. El buen bateador no protesta, siempre batea. Y siempre fue buen bateador, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo expuso y él se alteró más todavía, ¿no? Eso fue en martes. El juego siguió, te puedes imaginar el público ahí, ¿no? Todo el tiempo ahí. Además, la isla es un estadio pequeño donde el público está cerquita de ti. Arriba, sí. Está cerquita de ti, ahí todo el tiempo ahí. El juego, para más desgracia mía, se fue extra inning y siguieron ahí. Entonces tuvimos que parar el juego por oscuridad. Porque muy largo el juego. Al otro día hubo que continuarlo. O sea, el otro día se jugaba el juego del día más continuar el otro. Y entonces, bueno, de nuevo parajón el otro día ahí, empezar la mañana, porque empezaba a las 10 de la mañana, la continuación del día anterior, 18 innings, entre el día anterior y el día siguiente. Y ahí el público ahí arriba de mí. Vamos para el segundo juego de ese día. Ya te estoy hablando el miércoles. El incidente ocurrió el martes. Vamos el miércoles, se terminó el primer juego el miércoles, que era la continuación del día anterior, y se juega el segundo juego. Yo voy para segunda base, allá lejos, allá. De home voy para segunda. Y ese juego no juega Michel Enrique porque él está suspendido del día anterior. Se da el juego normal, termina el juego tranquilo, terminamos, nos fuimos. Vamos para jueves. Volvemos jueves. El último juego de la subserie. Bueno, ya, yo trabajo en primera base en ese juego. En ese juego sí juega Michel Enrique. En el último juego sí juega Michel Enrique, vuelve a su juego, a tercera base allá. Yo decido trabajar en primera para estar lejos, ¿no? Para que él tenga su juego tranquilo por allá y yo tener mi trabajo tranquilo por acá, que no haya ningún tipo de fricción, ¿no? Y bueno, ya, el juego terminó tranquilo, sin ningún problema. El jueves. Y bueno, nosotros nos vestimos, y nos vamos para el hotel. Cuando llegamos al hotel, en ese hotel, nada más están hospedados el equipo visitador, es decir, La Habana y los árbitros. Era Rancho del Tesoro. Creo que era el Rancho del Tesoro. Ahí no está el equipo, la isla. Llegamos en el carro y yo no sabía que Michel Enrique estaba dentro del hotel. Yo no lo sabía. Nadie lo sabía. Te estoy diciendo después del juego de pelota, en el transporte del estadio para el hotel. Nosotros siempre nos demoramos en cuarto árbitro porque nosotros tenemos que cambiarnos de ropa y hacer la evaluación de juego del trabajo con el chequeador. Se hace la evaluación, todo termina y por eso siempre uno se demora un poquito más. Y cuando regresamos al hotel, Michel Enrique estaba escondido dentro del hotel de nosotros. Y en el momento que yo me estoy bajando del carro, y es decir, el carro cuando parquea, la entrada del hotel nos queda en la espalda. Yo tenía, es decir, están los maletines en el maletero. Cuando yo me estoy bajando del carro, que voy a dirigirme para el maletero, para sacar el maletín, veo que Michel Enrique viene para arriba de mí con un bate. Y lo único que me dio tiempo fue pararle el bate con el brazo aquí. Me dio aquí, me fracturó el cúbito, me tiró el batazo para la cabeza. 2 días después del incidente. Entonces, él cuando me da el batazo, se aleja, ¿no? Porque él es rápido, ¿no? Es joven, 29 años creo que tenía. Yo tenía en el 2007 42 años. Yo tenía 28. O 28, ajá. Yo tenía 42 años. Entonces, cuando él me da el golpe, se aleja rápido, ¿no? Y ya no sucedió más nada en ese momento. Él había venido parece con 2 individuos ahí, en un carro. Se montó en el carro y se fue. Eso fue todo lo que ocurrió. Y se fue corriendo. Sí, él me dio el bate y enseguida se echó para atrás y
Y ahí como que amenazando que iba a dar al otro, pero no. Nada más que dio ese, yo se lo paro aquí con el brazo aquí, se lo paré aquí, ¡pam! Y yo me quedo de frente a él, fíjate, me da y yo me quedo. Yo en ese momento no me doy cuenta que tengo nada fracturado. El golpe ese tú no lo sientes. Si ¿tus compañeros? ¿Tus árbitros compañeros? Entonces los otros están bajándose por el carro, por las otras puertas, ¿no? Porque estábamos bajando del carro. Oye, tú estás loco. Empieza ahí oye, ¿qué tú estás haciendo? No, échate para allá. Y entonces empieza, pero yo sí sé que yo no hablaba nada, ¿no? Yo estaba pendiente si él me volvía a atacar. De tu vida, claro. Porque yo no podía atacarlo a él porque tenía un bate. Yo no me podía acercar porque me podía dar otro batazo. Yo estaba a la defensiva. Por suerte fue uno solo, ¿sabes? ¿Entiendes? Y no me dio en la cabeza. Porque yo se lo paro aquí, me tiro para la cabeza. ¿No pone la mano, te da en la cabeza? No, seguro, me mata. Ahora, una cosa que sí te quiero decir, y sí lo dije en todos los lados, en el terreno de pelota, cuando yo lo expulsé a él, esa frase a mí nunca se me olvida. Él me dijo, te voy a explotar la cabeza. Así me dijo. Pero yo no le hice caso, ¿me entiendes? Yo de verdad no le hice caso. No le di importancia, porque todos los atletas... ¿Te decían cosas así otras veces? No, esa es la primera vez que... A mí eso decirme que te voy a explotar la cabeza, nada más me lo dijo él, no me lo dijo más nadie. Lo cumplió. Otras cosas te dicen, ¿no? Te recuerdan la familia entera y todo, tu orientación sexual, todo te lo dicen. Uno lo que no le hace caso. Porque mira, si algo me enseñó a mí el Chino Hernández fue... Mira, el Chino Hernández, entre las cosas que me enseñó fue hacer informes. Informes de la expulsión. Porque eso es un deber del árbitro. Cada vez que tú expulsas a algún atleta, tienes que hacer un informe explicando con lujo de detalle lo que ocurrió y las razones por las cuales tú lo expulsaste. Si algo me enseñó a mí el Chino Hernández fue redactar ese informe. Porque hay muchos árbitros que no saben redactarlo. Y yo enseñé a muchas personas a redactar los informes basados en las enseñanzas que me dieron. Entonces a mí el Chino Hernández me decía, tú en el informe, tú pon exactamente las palabras que el atleta te dice. Si te dijo HP, ponlo así, me dijo esto, me dijo... No te pongas a poner, no, me ofendió con palabras obscenas. No, porque no se saben cuáles son las palabras obscenas. Pon las que son, exacto. Me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, y por tal motivo me vi en la obligación de expulsarlo. Ahora, ¿qué pasa? Para tú poder hacer eso en el informe, tú tienes que ser un juez y tú no le puedes responder a él. Él me decía, tú no le puedes responder a él. Porque en un juicio está el juez y está el acusado. Y cuando el acusado ofende al juez, el juez no ofende al acusado. El juez dice, le aumenta la penalidad. Oye, desacato con la ley, 3 años más o 1.500 pesos más de multa. Entonces, él me enseñaba a mí que cada vez que yo expulsara a un árbitro, te iban a decir horrores. Y tú no le tienes que responder. Tú no tienes que responder a esas ofensas. Simplemente decirle, ok, es verdad, tú tienes razón en todo eso que dices, pero usted se tiene que retirar de juego. Y eso fue lo que yo hice. Lo que yo le dije cuando él me estaba ofendiendo, ¿no? Que lo estaban aguantando y eso. Yo le dije, sí, todo eso que usted dice es verdad. Usted tiene razón. Porque es una forma irónica, ¿no? De decir las cosas. Es la verdad con ironía. Usted tiene razón. Usted tiene razón, es verdad todo eso que usted dice, pero se tiene que retirar del juego para poder continuar. ¿Ya? Como mismo igual a veces te venían a protestar y tú decías, muy bien, yo entiendo sus razones, respeto su opinión, pero la mía es que la jugada fue quieto, no sé qué, lo que sea, ¿no? Y es la decisión que prevalece, ¿entiendes? Yo respeto su opinión y usted debe respetar la mía. Esa es la decisión que prevalece. Y si usted no está de acuerdo, la única alternativa que tiene es protestar el juego. Ya. Podemos continuar el juego cuando usted quiera. Así era como yo me expresaba, porque así era el Chino como se expresaba también. Y eso son las enseñanzas. A lo mejor por eso a mí me pasaban las cosas. Porque yo a lo mejor no era agresivo, no le ofendía a ellos, porque hay árbitros que sí lo hacen. Desgraciadamente. No sé.
Y eso para mí es falta de profesionalidad. Es No, mi a mí no me criterio. gustaba eso. Es mi criterio, fíjate, eso para mí Se ponían al nivel o peor, yo sé. eso para mí es falta de profesionalidad, porque tú eres un juez, ¿entiendes? Y así te ofenden, te dicen horrores y dices, está bien, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué pasó después? Bueno, ¿qué pasa? Cuando me dan ese golpe, yo al día siguiente venían los industriales, ¿no? Porque era la serie industrial de Habana. Y yo quería trabajar, ¿no? Y entonces las personas que estaban conmigo en el hotel me dijeron, no, vamos al médico que a lo mejor tienes algún problema ahí. Y yo le dije, no, tengo esto hinchado aquí, pero nada, yo puedo trabajar así, que esto y lo otro yo. Y a tanta insistencia sí me llevaron al médico, y cuando fuimos al médico me hicieron una radiografía ahí y me vieron la fractura. Entonces ahí me enyesaron. Y entonces ya cuando ya vi que era una cosa grave, ¿no? Así, fui a la policía a denunciarlo, porque eso no podía quedarse así, ¿tú me entiendes? Lesiones. Por lo menos por lo civil, porque por lo deportivo, haber vivido lo que viví el año anterior, el 2006, y que me pase esto en 2007, yo no confiaba en ningún dirigente de la Comisión Nacional. Pero bueno, llegué a la policía, no querían tomarme el acta. Nueva Gerona, imagínate tú, Michelle Enrique. No, que yo vengo aquí porque mira, yo fui el árbitro que agredieron, ya todos lo sabían todo ahí en la estación, porque fíjate que se demora, en yo llegar a la policía se demora porque yo primero voy al hospital, me tiran la radiografía, me ponen el yeso, todo eso se demora, y mientras ese tiempo transcurrió, el jefe de la unidad de policía fue a casa de Michelle. El socio, como si fuera el socio. Y yo llego a la policía y cuando digo, no, mira, yo vengo aquí a levantar el acta por esto que pasó. Dice, no, tienes que esperar que venga el jefe de la unidad. Pero ¿cómo esperar al jefe de la unidad? Digo, aquí no hay nadie para levantar un acta. Y ahí empezamos a discutir. No, nosotros tenemos órdenes que hay que esperar. Y que hay que esperar, y hay que esperar. Al final, parecía una reunión del sindicato, lo que tuvimos ahí. Con el jefe de la unidad, Michelle. Entonces ya a mí me dio una impotencia que no te puedes imaginar. Porque yo dije, estoy en la Cueva del Lobo. ¿Me entiendes? ¿Dónde yo me metí? En la Cueva del Lobo. Yo sé que esta pelea no tiene otra salida. Cornudo y apaleado. Nada. El nivel de corrupción no te lo puedes imaginar. El policía dándome una muela moral y cívica, como si yo fuera un ignorante. Sí. Y tú con el resto partido. Hablando de que no, eso es una cosa sencilla, eso es lo más que le pueden hacer 5 o 6 juegos suspendidos. Decía, pero ¿quién tú eres para estarme diciendo a mí lo que... ¿Qué clase de policía tú eres? Diciéndome, un tipo que me agrede, intento de homicidio. Con alevosía. Con premeditación, fíjate que fue 2 días después, con personas que fueron, ¿cómo se llama esto? Cómplices, que lo ayudaron, porque él se transportó en un carro de alguien lo llevó ahí, eran dos individuos más que estaban con él, con cómplices. ¿Era de noche? Tarde noche, ya te estoy diciendo, nosotros estamos regresando del juego de béisbol. Nocturnidad, incluso. Tarde noche, porque en la isla oscurecía temprano, ¿me entiendes? Acuérdate que el sol, bueno, no tan temprano, pero ahí hay una loma allá atrás de mármol de esa. Cuando el sol se mete ahí ya hay oscuridad. Y entonces, todo eso es agravante. Uso de un bate, violación de la seguridad de la instalación hotelera donde estábamos nosotros, porque ahí hay gente, personal de seguridad que tiene que velar por la seguridad de los huéspedes, y los huéspedes eran el equipo Habana y los cuerpos de árbitros. Y en el hotel estaba una persona que no tenía derecho a estar ahí, que era Michelle Enrique, que era en otro hotel donde ellos estaban hospedados. Todo eso se violó ahí. Uso de un bate, violación de la seguridad. Bueno, todo eso que te estoy diciendo.
y no pasó nada. Entonces, me pusieron el yeso, me mandaron para La Habana en un avión y estuve en mi casa sin trabajar, ni en mi trabajo ni en el arbitraje. Y ya yo te dije que si yo no trabajo en el arbitraje no cobro. Porque en el arbitraje no, por el yeso, claro, por el brazo no puedes trabajar. Ya tengo el yeso, no podía trabajar ni en mi trabajo oficial ni en el arbitraje. ¿Y qué pasó después? Entonces, ¿qué pasa después? La comisión no se pronuncia, me dan largo, vienen los playoffs, me entero por los árbitros que Michelle Enrique está en los playoffs, invitado, con la esposa en el Hotel Colina, desvedado, viendo los juegos de playoff ahí en el palco del estadio. Todo eso me enteré yo después. Fíjate que este incidente ocurrió en marzo. Y los playoffs, no me acuerdo si en junio. Todo ese tiempo pasó y no se pronunciaban ni con sanción ni con nada. Y yo en mi casa ahí hubo gente que se preocupó por mí. El jurídico del INDE vino a verme. Muy buena persona. Ahora no me acuerdo bien cómo se llama él. César Valdés también vino. Y entonces, bueno, en fin. Yo estaba nombrado para participar en los Juegos del Alba, ¿no? Y no pude ir por el problema ese. Entonces, después que terminan los playoffs, ponen en el periódico que, bueno, le ponen una sanción de 1 año. Lo publican. No, ha sido sancionado por 1 año. Yo no estuve de acuerdo, por supuesto. Pero bueno, yo no soy el que decide esas cosas. Y ellos deciden... Si puedes, dinos por qué tú no estuviste de acuerdo. ¿Qué es lo que tú pensabas que era lo justo? Bueno, no estuve de acuerdo porque si yo tuviera que decidir eso, yo digo suspensión definitiva, porque si muchos años antes, por una cosa de menor gravedad, que fue cuando Primey le dio un piñazo a Fredo Paz ahí en el terreno de pelota y lo desmayó, desaparecieron a Primey, ya más nunca pudo jugar pelota. Menos gravedad. Ahora imagínate tú esto, que para mí fue un hecho delictivo, no fue ni siquiera una calentura en un terreno de pelota. Porque tú penado legalmente. O sea, penado legalmente, exacto. Ponte a analizar, mira, ahora yo vivo aquí en Canadá, o usted que vive en Estados Unidos, imagínate que eso suceda a un árbitro. No, pero estamos hablando de países de leyes, países con derecho. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Por eso mismo es que no estuve de acuerdo con la sanción, porque desde el punto de vista mío, no juega la lista con el billete. Cuando yo tuve el problema con Mayito Vega, para que tengas una idea, cuando yo tuve el problema con Mayito Vega, a mí me pusieron 2 años. La sanción mía fue de 2 años. Entonces ¿cómo fue esta comparado con la de Mayito Vega? Y le ponen 1 año. Fíjate. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos hablar? Y ya yo había vivido el año 2006 el problema ese con Mayito Vega, la injusticia que cometieron conmigo. Y me ponen 2 años de sanción. Y a Michelle Enrique, 1 año. Entonces, no lo cumplió, o estoy mal, no lo cumplió. Ahí fue cuando yo supe lo del caso bien, que leí un escrito tuyo en internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te voy a explicar ahora. Deciden que yo vaya al Panamericano Juvenil en México, 2007. Y yo tuve un pequeño altercado ahí. Y dije que yo no iba al viaje. Dije, no, yo con esas condiciones yo no voy al viaje. Porque no sé, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y tuve ese altercado, ¿no? Con una persona que no era de los que estaban en contra mía, vamos a hablar claro. Era de los que estaban a favor mío. Y entonces, pero bueno, tuve esa discusión porque yo no estaba de acuerdo con determinadas cosas y entonces me dijo, bueno, mira, si tú no estás de acuerdo, entonces no vas al viaje. Y yo le dije, bueno, entonces no voy al viaje. ¿Ya me entiendes? Y dije, no voy al viaje. Y ya. ¿Cómo hacer el viaje? A mí no me importa el viaje. Eso lo dije yo, ¿no? En el 2007. Y acto seguido me llamaron por teléfono.
otra persona. Coño, compadre, pero ¿cómo tú vas a negar esta oportunidad? Que esto y lo otro. Esto no puede ser así, que esto y lo otro. Bla, 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 bla. Una muela. Y yo en consideración a esa persona le dije, está bien, pero sabe bien que yo no admito chantaje. ¿Me oíste? A mí, yo no vivo, a mí no me, ¿por qué me van a chantajear? ¿Estás equivocado? Y entonces le dije, no, lo voy a hacer por consideración tuya. No, el chantaje no tenía nada que ver con Michel Enrique, ¿me entiendes? Era con respecto al trabajo. Y entonces yo dije, está bien, yo voy a aceptarle esas condiciones que usted me pone. Tenía que viajar a no sé dónde para trabajar, cosas que yo no estaba de acuerdo. Y entonces voy al viaje. Cuando regreso del viaje, en el barrio me dice un vecino, oye, vi por el Granma Internacional que le habían quitado la sanción a Michel Enrique. Fíjate, eso fue en agosto más o menos. No había ni pasado 4 meses. Vi que le quitaron, oye, mira a ver, averigua que creo que le quitaron la sanción a Michel Enrique, lo vi en el Granma Internacional. Y yo que trabajaba en informática, que tenía internet, me di a la tarea de buscar, porque sabes, ¿no? Oye, a ver si esto es verdad, porque no lo puedo creer. Yo no estoy de acuerdo con el año, pero tampoco estoy de acuerdo que a los 4 meses. Es un descaro todavía. ¿Qué pasa? Que buscando y buscando, lo que me encuentro es con un foro de gente hablando en contra mía. Todo el mundo echándome la culpa a mí de todo. No, porque el árbitro esto, porque el árbitro lo otro, porque esto, él le dijo esto otro, le dijo esto, y por eso entonces, inventando historias. Y yo hice así y dije, mira, qué cómico. El foro es en el periódico Vanguardia, de Villa Clara. Ahí había un tema que era calidad del arbitraje cubano. Y ahí me mencionaban. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, espérate. Ahora voy a escribir yo también. O sea, aquí todo el mundo escribe, yo también voy a escribir. Y entonces ahí me abrí una cuenta y empecé a escribir, a debatir con todas esas personas. Pero a debatir, ya tú sabes, ahí está el falta de respeto. Bueno, es una red social, como si fuera una red social. Y la gente irónica y los sarcásticos, la gente sarcástica, irónica, y enseguida hablándote de Mayito Vega, ¿no? Pero tú tienes problemas con todo el mundo porque Mayito Vega, porque son así, el fanático es así. Los peloteros son los héroes. Exacto. Entonces no miran, porque como no saben, lo primero que piensan es, no, el árbitro es un HP. Hay que matarlo. Bueno, está bien. Y entonces, bueno, yo empiezo a responderle a esas personas. Pero yo fui, como decirte, aquí decimos polite. Fui como respetuoso, fui tratar de usar un lenguaje correcto, universal. Así yo que te leí en ese momento, yo lo leí. Pero las personas estaban sedientas y me atacaban cada vez más y querían saber más. Hasta que ya no pude aguantar más y dije, bueno, ustedes lo que quieren saber qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Bueno, vaya, coge. Y ahí hice un escrito como de 2 páginas, no sé, 3 páginas, no me acuerdo, donde detallé todo esto mismo que te estoy diciendo a ti. Todo eso lo escribí ahí y después entonces di mi opinión, lo que yo consideraba, que para mí qué cosa era eso, como yo lo consideraba, la sanción que yo entendía que había. Y, por supuesto, me bloquearon. Los dirigentes del periódico me bloquearon. Ya no podía escribir más. Cuando esa verdad salió a la luz, me bloquearon. Me bloquearon y desaparecieron mis escritos. Pero yo sabía que eso iba a pasar. ¿Me entiendes? Y yo, mira, yo los saqué copia de todo lo que yo escribí antes que lo borraran. ¿Me entiendes? Yo le saqué copia de todo eso. Yo guardé todos los escritos que yo hice. Algunas cosas ahora yo no estoy ni de acuerdo con lo que yo escribí. Porque tú sabes, la mente cambia. No evoluciona. Ahora yo leo algunas cosas y yo digo, no, yo no hubiera dicho esto. Hubiera dicho una cosa peor. Ejemplo. Yo fui demasiado decente. Y más cuando uno vive fuera después y otras cosas. Exacto, cuando tú tienes más información, ¿no? Y conoces más a fondo en el monstruo que tú vives.
Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a escribir eso, me bloquearon y echaron para atrás lo que le habían quitado la sanción a Michel Enrique. Se la volvieron a restablecer. ¿Entiendes? Y entonces, me recuerdo que en esa serie nacional, cuando se hizo el congresillo técnico, yo estaba ahí tranquilo en mi congresillo técnico ahí, y hubo quien preguntó, ven acá, y el caso de Michel Enrique, por fin juega o no juega la serie. Preguntaron, y los jefes, oye, el caso de Michel Enrique aquí no se va a tocar, que esto que lo otro, bla, 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 bla. Muela esa. ¿Tú sabes cómo es eso? Cuando ellos no quieren hablar de una cosa, dicen que no, y ya. Empezó la serie y Michel Enrique no empezó a jugar. Pero, estando yo en Ciego Ávila, me entra una llamada telefónica. No sé quién era la persona. Una persona que decía que atendía a los árbitros, no sé. La verdad que no sé. O atendía a los atletas. No me acuerdo. Empezó a decirme, yo tenía que trabajar en Home ese día y había televisión. Había televisión. Y yo estaba descansando en mi cuarto del hotel y eso. Y me entra esa llamada que me alteró un poco. ¿Por qué? Porque la persona estaba ahí insistente ahí. No, porque yo quiero hablar contigo, porque no sé qué. Oye, compadre, no tengo nada que hablar contigo. ¿Quién tú eres? Yo no te conozco. No, ese no sé quién es. Esa persona no sé quién era. Y yo, bueno, discutí con esa persona y le colgué. Él estaba aclarando a mi esposa, ¿no? Porque ella me dijo, dile quién es. No, pero el que sí viene atrás es el que te voy a decir quién es. Después me entra otra llamada. Ese sí sabía quién era. El Gallego Fernández. El Gallego Fernández me llama. Fíjate, después de ese impertinente que me llamó, yo estaba enterado. Me vuelven a llamar. Yo cojo el teléfono. Era el Gallego Fernández. Yo no ni creía que era él. Vaya, voy a serte sincero. Yo le dije, no, ¿quién me habla? No te habla José Ramón Fernández. Se llama así, ¿no? Se llamaba así. Y yo le digo, José Ramón Fernández. Me dice, no, usted no sabe quién yo soy. Bueno, yo el único que yo conozco es el Gallego Fernández. Le dije yo. Y entonces él empieza a hablar conmigo. Mándame una muela. Muela esa. Una muela esa. Tú sabes. No, ¿qué tú estudiaste? Si tú te sabes todo de mí que tú me estás preguntando. ¿Me entiendes? Porque él sabe todo, él me está llamando y sabe quién soy yo. No, y acá, yo le dije, no, yo estudié en la universidad, yo me gradué en la CUJAE, yo estudié, en el año 87 me gradué. Ah, mira, yo fui ministro de Educación, muela, una muela esa, que ya tú sabes. Para al final decirme, vaya, para no seguir tan largo esto, para al final decirme que a ver si había alguna posibilidad de que él pudiera hablar conmigo en algún momento, a principios de año. Me preguntó cuándo paraba la serie, le dije, no, para en tal mes, en tal día de diciembre. Y entonces me citaron para el comité central el fin de año. Ahí los días feriados, eso, de cuando para la serie, tuve que ir al comité central. Y ahí me encontré con el presidente Linder, el Richard ese, que no me acuerdo si es Richard, ¿no? Estaba Roberto León Richard, estaba Ángel Iglesias y el Gallego Fernández. Estábamos reunidos todos. Y yo llevé la copia mía de la apelación de Mayito Vega, porque yo la tenía guardada. Aquella Mayito Vega, ok. La del 2006. Yo llevé conmigo todos esos papeles del 2006. Y todas estas copias que tengo de aquí, todas están en las redes. Y lo primero que yo dije ahí fue, hablé de lo de Mayito Vega. Le dije, mire, yo hice una apelación que a mí nunca me dieron respuesta. Aquí están los papeles. Tú sabes, los dirigentes de Linder lo que menos se imaginaba de que yo iba a hablar de eso. Pero lo desenmascaré. Porque son unos farsantes. ¿Tú me entiendes? Unos farsantes. Lo desenmascaré ahí delante, ahí en el comité central, que yo me imagino que esa grabación está guardada, micrófono, video, me imagino.
Ellos me citaron para que yo perdonara al atleta. Y yo le dije, no, está bien, lo voy a hacer. Si yo digo que no, eso lo pensé. Si yo digo que no estoy de acuerdo, ellos lo van a perdonar de todas maneras. Y a mí me van a sacar del deporte, a mí me van a sacar del trabajo. Y si digo que sí, bueno, no dije nada extraordinario. Si esa era la decisión que ellos tenían ya tomada, ¿entiendes? Pero yo aproveché para decir todo esto que te estoy diciendo, manito. Y entonces esos farsantes que estaban ahí dijeron, no, yo no sé nada de esa apelación. Así dijeron. ¿Firma? Y ahí mismo yo le dije, no, que tú no sabes nada de esa apelación. ¿Y de qué son todas estas firmas que están aquí? Porque yo entregué 5 copias. Una para usted, una para usted, una para usted, una para jurídico y una para responsable de regla y arbitraje. ¿Usted no se enteró qué clase de dirigente es usted? Que no sabe lo que reciben los demás subordinados. Y así le dije, no, mira, ahí están las firmas. Mira, aquí está fulanito, Faustino, no sé qué carajo. Ese es de regla y arbitraje. El otro, Casaña ese, Cabaña, no sé. Ahí están todas las firmas. Y eso se lo puse ahí en la mano ahí a Gallo Fernández. Y él dijo, no, bueno, están las firmas aquí. Yo creo que de eso podíamos hablar en otro momento. Y yo sé que tú estás muy alterado. Me dijo así, yo sé que tú estás con razón. Estás alterado, nosotros queremos que tú te cambies, porque en definitiva nosotros, ¿sabes? La mola política es esa. Yo estaba hirviendo, hirviendo. ¿Entiendes? Estaba alterado, de verdad que estaba alterado. Yo me imagino que yo grité ahí, ¿no? Porque yo cuando me altero, como que me emociono mucho, ¿no? Y él me lo dijo. No, yo sé que tú estás alterado, el gallego. Pero bueno, eso fue lo que siguió. Me citaron al Comité Central. Y Michel Enrique a jugar. 7 meses después suspendido. Y entonces Michel Enrique comenzó a jugar nuevamente en el nuevo año, el 2008. 8 meses. No, yo creo que él estuvo el añito ese, más o menos. Él no iba al año. No, bueno, no sé, la verdad no tengo... 9 o 10 meses, no más que eso. No iba al año. Bueno, en definitiva ya no... Yo no tuve un problema con él, la verdad. Le pagué varias veces, le trabajé varias veces y no, al contrario, inclusive lo vimos por la calle un día y lo saludé, oye, ¿cómo está la cosa? Porque en la vida tú no tienes que tener, ya cuando las cosas pasan, ¿entiendes? Además eso yo lo vi como una mala influencia que tuvo, para hablarte claro. Yo veía como más responsable de eso, los cómplices que él tenía que él. ¿Cómplices del carro o los cómplices después de la policía y todo lo que vino? No, los cómplices del carro, los que lo llevaron a él a hacer eso, eran los que yo consideraba los principales culpables. Claro, si él es otra persona, él no se deja guiar. ¿Entiendes? Él dice, no, usted está loco, ¿cómo voy a hacer yo eso? Tú quieres destruirme a mí. Pero bueno. Pero curioso lo que pasó, ¿eh? Que con qué bien lo llevaron, ¿eh? Que... A mí me parece que es lo que le falta. A lo mejor, ahora voy a pensar al revés. A lo mejor él quería hacerlo, ¿no? Y le faltó el buen amigo al lado. Que le dijera, oye, olvida eso, a cualquier pelotero, ¿a quién no han votado aquí? Aquí han votado a todo el mundo. A Linares lo votaron en un juego de pelota. Aquí a cualquiera expulsaron. Era el mejor y era tranquilo. Exacto. A Linares lo expulsaron en un juego de pelota que era, oye, súper tranquilo, decente. Y nada, porque un día malo lo tiene cualquiera, ¿me entiendes? Como mismo lo puedo tener yo. Yo también tenía días malos. Pero nada, ya eso te acabó de matar. Seguiste 5 años más. Sé que tuviste otro problema, ¿no? En el 2010. Ya. Final. Ajá, sí, esa fue la etapa del pomo ya. Porque en 2010 yo tengo muy buen año de trabajo. En 2010 muy buen año de trabajo. Y inclusive me ponen a trabajo los 3 playoffs con Villa Clara. Villa Clara, Santiago, como siempre, Santiago, para allá oriente, ¿no? La zona oriental. Villa Clara, Santiago, después Villa Clara, Ciego de Ávila, y después Villa Clara Industriales, que fue el tercer playoff. Y en todo tuve una alta responsabilidad, porque en el primer playoff, que era Villa Clara, Santiago, se decidió en 6 juegos, y yo era jefe de grupo.
de ese playoff. Porque, esa es otra cosa que te iba a decir. En los playoffs ya yo llegué a ser jefe de grupo de playoff. Yo estuve como en los últimos 5 o 6 años míos, yo era jefe de grupo en mi playoff, en el primer playoff. Son 4 playoffs, sacan 4 jefes de grupo y yo era jefe de grupo de uno de ellos. Entonces, en ese playoff, Santiago, Villa Clara, se deciden 6 juegos y yo trabajo 4 juegos en home. De 6, 4 juegos en home. En el segundo playoff, que era Villa Clara Ciego, de 6 juegos, también fueron 6 juegos. Ahí trabajé 2 juegos en home. 2 juegos en home. Porque ya había más concentración, ¿no?, de árbitro. Y entonces ahí sí. Pero bueno, trabajar 2 de 6 es un número alto. Y en el último playoff, que era Villa Clara Industrial, yo trabajo en home también. Fíjate, en el segundo juego del playoff, trabajo en home. Sí, el primer juego lo trabajó César Valdés y en el segundo juego lo trabajé yo en home. Fíjate el nivel de confianza que había en el trabajo que uno había realizado por parte del Departamento de Reglas y Arbitraje. No así por parte de la Dirección Nacional. La Dirección Nacional de Béisbol es el primer enemigo que tienen los árbitros. El Departamento de Reglas y Arbitraje siempre está en problema con la Dirección Nacional de Béisbol. Siempre. Porque quieren dirigirte el trabajo de los árbitros. Y entonces, en el quinto juego de ese playoff de Industrial de Villa Clara, yo tengo una jugada en segunda que me equivoqué. El juego estaba 3-2, ganando Industrial, ganando Villa Clara. Se produce la jugada en segunda, me equivoqué. Después Industrial empató 3-3, pero después ganó Villa Clara. Ganó Villa Clara. ¿Quién tuvo a favor de Industriales fue? A favor de Industriales, sí. Me equivoqué. ¿Quién era? Mayeta era una jugada que yo me equivoco, pero porque el equipo también comete errores, ¿no? El equipo de la defensa. Había corredor en primera, yo estoy trabajando en segunda, y dan rolly al pitcher. Freddy así coge la bola y cuando tira segunda, tiró mal. Porque ese era rolly para doble play. Cogió la bola, cuando tiró a segunda, tiró la bola del lado allá de la segunda base. Entonces el fiteador tuvo que coger la bola con el guante y hacer esto así para tocar al corredor. Y lo toca por aquí atrás. Pero yo no lo veo, porque el corredor me tapa. Y yo lo que decidí ahí al tacto, a lo que veía, decía, no hay posibilidad de tocarlo porque el tiro fue muy malo. Y había que hacer un esfuerzo muy grande para tocar al corredor. Y yo por eso que no veo que lo toca. Cantó quieto. Y ahí se formó una reunión complicada. Yo nunca había visto eso. Pero bueno. En ese momento yo quería que la tierra me tragara, ¿no? Que me desapareciera. Pero había que seguir el juego, ¿no? Y seguí. Y ese fue el quinto juego. Y yo voy para Villa Clara. Cuando voy a Villa Clara, allá me suspenden. Estando en Villa Clara, va el presidente Linder, Virginio Belli, a recogerme. Van y me mandan para La Habana, ¿no? Y me suspenden. Eso fue en el año 2010. También ese mismo año me sacan de mi trabajo como ingeniero informático. Me aplican la ley de disponibilidad y me botan de mi trabajo. Después de haber trabajado 23 años como ingeniero informático, me sacan de mi trabajo, me sancionan en la serie nacional, me privan de terminar el playoff. Y imagínate, ya yo decía, no, ya no aguanto más. El 15 de Cuba, ¿no? Ya no aguanto más porque son muchos problemas con los dirigentes, ¿tú me entiendes? Cosas con las que uno no está de acuerdo. Sanciones, y te sancionan por un lado y por otro dejan de sancionar. Y entonces tú dices, estos dirigentes son a la conveniencia, la ley es más fuerte, ¿me entiendes? La ley de la selva. La ley es más fuerte. Y como yo no era nadie, es decir, yo no era nada importante, yo era un árbitro. Yo ni era ni de la juventud, ni del partido, ni nada de eso. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que el que es del partido, el que es de la juventud, a lo mejor tiene donde defenderse. Pero como yo no tenía donde defenderme, yo era del estadio para mi casa y de la casa para el estadio. Yo no iba ni al estadio a buscar nada cuando no había trabajo. Y habían árbitros que sí
vivían en el estadio, ahí hablando con los jefes. Y yo no, a mí eso no me gustaba. Como yo tenía que trabajar, yo me iba para mi trabajo. No tenía tiempo para ir al estadio. Y por todas esas cosas dejaste la profesión y por todas esas cosas estás en Canadá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En 2010 a mí me dan un viaje a Canadá, aquí mismo, Mundial Juvenil, 2010. Fíjate, con la sanción y todo, con esa sanción, a mí me dan un viaje para aquí, para Canadá. Yo empiezo ya a planear cómo salir. En 2011 voy a los Panamericanos, Guadalajara. Igual, siguieron los planes hasta que se dieron en 2012. Y en medio de la serie nacional, salí de la serie nacional y vine para acá. Y entonces aquí ahora trabajo como ingeniero informático. Sí, lo que no me querían, porque déjame decirte una cosa, cuando a mí me separan allá de mi trabajo, cuando yo pierdo mi trabajo, amigos míos hicieron todas las gestiones para ver si me conseguían un trabajo igual en el INDER, como informático. Promesas y más promesas. Nada, nunca llegó nada. Entonces, como yo dije, bueno, como yo no le valgo nada a esta gente, ni en el arbitraje, ni en la informática, ni en nada, esto de más. Ya lo que tengo que pensar en otra cosa. Y ahora estoy actualmente aquí en Canadá. Desde que salí de Cuba dije que no iba a pisar más un terreno como árbitro. Yo dije, no, eso no está hecho para mí. Y aquí es diferente, fíjate, aquí es diferente, aquí hay respeto, aquí hay leyes, aquí no nadie te alza la voz. Pero nada, dije, no, voy a abrirme camino en lo que aparezca. Y empecé a trabajar en la construcción. Tuve 2 años trabajando en la construcción, pero a la misma vez estudiando inglés por la noche. Estoy superándome y poniéndome al día en la computación porque Cuba está atrasada. Aquí está el primer mundo. Y así poco a poco, y logré con 49 años, fíjate, es difícil, con 49 años logré mi primer trabajo en mi carrera aquí. Que es difícil porque aquí hay muchos jóvenes que estudian computación. Y lo logré. Y ya llevo 6 años trabajando, tengo 55 horas, llevo 6 años trabajando en computación. Soy software developer, es decir, programador, como le dicen en Cuba, programador. Qué bueno. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser árbitro o no hubieras sido árbitro nunca o lo hubieras dejado en qué momento? Depende del país. No, en Cuba. No volvería a ser. Fíjate, el arbitraje es muy bonito, ¿entiendes? Pero cuando yo empecé, era diferente de ahora. Era diferente. Sí, independientemente de que había más calidad, había más respeto, también económicamente resolvía más. Se resolvía, porque la moneda nacional tenía un valor. La sociedad cambió mucho también, incluso dentro de aquel sistema. Ajá. Ya después del 93, todo eso fue para atrás y para atrás. Y si ahora tú me dices, ahora, yo digo que no. En Cuba. Ahora sí, otro. No. Seguro que no. ¿Cómo quieres que te recuerden? Bueno, como un árbitro que cada vez que salía del terreno trataba de equivocarse lo menos posible. Y la meta mía siempre era la misma, salir del terreno y que nadie hablara de mí. Es como único yo quisiera ser recordado, como un árbitro que trató de siempre ser honesto, impartir justicia, sin distinción de equipo. No me importaban los equipos, lo único que me interesaba era tomar la decisión mejor posible, afectar a quien afectara. Y ya, es un árbitro más de la serie nacional. El término no me gusta, pero ¿tuviste mala suerte o tú eres el típico caso de lo que pasaba constantemente ahí, con casos que a lo mejor ni conocemos? A mí me han preguntado eso. Me han preguntado eso otras veces y yo digo que yo tuve muchísima suerte. Porque cuando me comparo con otros árbitros no tuvieron la suerte que tuve yo. Yo trabajé más de 20 series nacionales. 21. Yo representé a Cuba en varios eventos internacionales dentro y fuera del país.
Fíjate que yo empiezo como árbitro fijo en el año 93 y ya yo en el año 1995 yo trabajo en la Copa Intercontinental de La Habana. ¿Entiendes? Fíjate, a los 2 años yo estaré en Serie Nacional. Y en el 96 voy al Mundial Juvenil de Santi Espíritu. Fíjate, 3 años nada más. Y así sucesivamente. En el 98 voy a Nicaragua. Así que yo me considero como árbitro, ¿no? Un árbitro que tuvo mucha suerte porque tuve la posibilidad de conocer a excelentes personas como Manuel Chino Hernández, como Germán Águila, como Orlando Valdés, como Alejandro Montesino, que en paz descanse. Gracias a él tuve mi primera caretica de trabajar en home. Y muchos más que son importantes en mi vida. Con Germán Águila yo mantengo una relación prácticamente padre-hijo, igual que con el Chino Hernández la tengo. Y ojalá todo el mundo hubiera tenido esa posibilidad que tuve yo de trabajar 8 años con Germán Águila de jefe de grupo, porque con él se aprende mucho, porque fue atleta de alto rendimiento y además árbitro. Se aprende de las dos caras de la moneda. Con él yo aprendí mucho. Eso yo lo considero una gran suerte. ¿Me entiendes? Tener todas esas cosas a mi favor. Aparte que, independientemente de esos problemas que tuve, fueron más las cosas a favor que en contra. En 20 años, 3, 4 problemas no se echan a ver. Aunque hayan sido grandes los problemas, fíjate. Pero hay personas que tienen problemas todos los días. Entonces, ¿estás satisfecho con tu carrera? Sí, satisfecho. Claro que sí. No puedo decir otra cosa. Más de 20 años, 23 años en el arbitraje. Y de esos 23 años, 21 series nacionales. ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo decir? Y además, otra cosa, terminé joven, con 47 años, así que podía haber trabajado 15 años más, pero... Todavía tú eras, yo creo. Sí, claro. Por suerte no, por suerte no. No, claro. No, es más, yo pienso que tenía que haberlo dejado antes. Yo creo que también. Lo que pasa es que imagínate, a veces hay cosas que la familia, yo tenía 2 hijos, y esas cosas te restringen mucho, ¿entiendes? Por lo menos a mí me pasó eso. A otros no le pasa eso, pero a mí sí me pasó. Mis hijos me contuvieron más en el país. Un mensaje para los seguidores de este canal que estarán viendo esta entrevista. Bueno, en primer lugar, que no dejen de ver ninguno de tus trabajos porque son muy buenos y que brindan mucha información a los seguidores, ¿no?, del deporte. Ese en primer lugar. Además que el que no lo haya hecho, que busque los libros también que tú has hecho. Realmente son muy buenos. Y sobre todas las cosas, sean respetuosos. No conmigo pueden decir lo que quieran, pero contigo, con tu trabajo. Sean respetuosos con tu trabajo, que valoren lo que tú haces, que lo haces de buen corazón, y eso es para el público, no es para ti, es para el público. No, pero contigo también, que seas respetuoso contigo, porque tú eres otra igual de nuestras estrellas. Esta es una estrella diferente, este es el villano, el vilipendiado de la película, el árbitro. Yo me acostumbré, fíjate. Ah, pero esto yo lo controlo aquí, ¿ok? No va... Yo tenía 2 familias, una para el terreno y la real. Cuando me decían el terreno, decía, ay, no, qué bueno, me están recogiendo de la segunda familia. Yo no cogía lucha, ¿me entiendes? No cogía lucha. Yo creo que nada más que perdí una vez nada más la paciencia con un fanático. Una vez nada más. En La Habana, en un juego que yo expulsé a Víctor Mesa y a Pestano, en el mismo juego. Y entonces un fanático ahí fue todo el juego ahí diciéndome cosas en provincia Habana. Fíjate, no era ni siquiera en Villa Clara. Y ahí me empezó todo el tiempo, todo el juego ahí, me sacó de... Y entonces yo salí a buscarlo, pero no lo encontré. Era un jodón. ¿Será capaz que no te hubiera podido entrevistar? Ay, madre. Pero bueno, eso ha pasado. He tenido también problemas fuera del terreno también. No te creas, he tenido problemas también. No te envidio. En Cienfuegos. Yo tuve un problema en Cienfuegos, un juego que yo expulsé a Osvaldo Arias. Ya tuve.
en un juego allá en Cienfuegos, cuando salí, caímos atrás una pila de fanáticos ahí, fajando, se mandaron a correr. No, madre, porque hay terrenos que tú tienes que salir dentro del público. Imagínate. Aquí se hacen otras entrevistas, ¿no? ¿Qué historia? Y no, y en Santi Espíritu también tuve problemas. A un fanático, nada, te voy a decir, pero también hubo problemas. Tuvieron al otro día me acuerdo que Gurriel era el director del equipo y en la discusión de la regla me dijo, oye, me enteré de esto, ya movilizamos a la policía porque hay una pandillita por ahí que... En Santi Espíritu fue eso. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? No. Ay, todos los lugares siempre hay problemas. No te hablo de Santi Espíritu, sí, sino el país, compadre, eso no... Porque en eso influye mucho la prensa, la televisión, la opinión. Yo no estoy diciendo que siempre se hable mal, pero hay muchas veces que se condiciona la mente de fanáticos hacia una cosa. Es como está diseñado todo eso que viajaban con el equipo, que sales por el público, o sea, hay cosas que... Sí, hay lugares que tuvimos que salir con la policía y todo. Escoltado. Pero nada. Uno de los problemas que tiene Cuba en el deporte es la estructura de dirección. El arbitraje tiene que separarse de la Comisión Nacional, ¿entiendes? No puede estar junta. Porque mira, nosotros vivimos cosas como que los directores de equipo hacían cartas en contra de los árbitros. Como que directores de equipo decían en la comisión, no, yo no quiero a tal árbitro, yo no quiero a tal árbitro en mi playoff. Fíjate, eso es ilógico. Eso es ilógico. A mí me hicieron... Juez y parte no puede ser eso. Exacto. A mí una vez me hicieron una carta que fue una mentira todo. El comisario técnico que estaba ahí era amigo mío y me enseñó la carta. Me dijo, mira lo que han escrito y tengo que entregarla a la Comisión Nacional. Y le digo, ¿y tú aceptaste esto que dice aquí? Están falsificando todo lo que ocurrió en el juego. El problema lo había tenido otro árbitro, ¿no? En una decisión y me estaban echando la culpa a mí de todo. Como que yo fui el que hice todo mal. Y yo no tuve nada que ver con la jugada. Y eso lo entregaron en la Comisión Nacional. Y por supuesto, como todo era mentira, a mí no pasó nada. Pero al otro árbitro sí lo suspendieron. Y esto tiene una historia larguísima. Si me pongo a hablar aquí de todo, imagínate, más nunca termino. Vamos a continuar en otro momento con otros temas. Te voy a tomar de la palabra, ¿ok? Está bien. 1.000.000 de gracias por la entrevista, que llevábamos varios meses encontrados, que no podíamos, cada uno por sus razones, y a la vez darte las gracias también. Mira, te voy a hacer como yo le hacía a alguna gente en el terreno de pelota. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Que todo lo que tú dices entra por aquí y va para ti. Y eso es que te doy las gracias a ti. Gracias. No, pero en serio, porque igual el árbitro, y tú fuiste uno de los buenos, es parte esencial del juego, y son también estrellas, así que ahí los dejo. ¿Ok? Un abrazo y gracias. Gracias por tu entrega, por tu carrera, ¿ok? Gracias. Por tu sacrificio y tu sacrificio. Un abrazo. Cuídate. Chao. Salud. Chao. Sin embargo, no todo. 2 bolas sin strike la cuenta para Raúl Ajete. Tirándole al primero. Los ponches de Faustino. 2 a Michel Enríquez. 1 a Alexander Ramos. 3 a Juan Carlos Moreno. 2 a Luis Enrique Piloto. 8 ponches entre los 4 primeros bateadores ha repartido Faustino. Los restantes, 1 Luis Felipe Rivera, el segundo strike, otro a Vladimir García y otro a Raúl Ajete. Es decir, que los únicos que no han probado la medicina han sido Luis Díaz y Joanis Pérez. Un solitario imparable ha permitido el zurdo Faustino. 2-2 la cuenta para Raúl Ajete. Y viene el envío. Foul. Y Pinar ha debutado en el Labra por la puerta ancha, por todo lo alto.
El juego que hasta el cuarto inning había sido un duelo de ceros entre Faustino Corrales y Carlos Llanes se fue de un solo lado, tirándole al tercero. Se poncha Raúl Ajete, el número 12, queda Faustino. Cae la entrada con 0 carreras, 0 hit, un error, una doble matanza, no quedó nadie en circulación. Se han ido 8 completas en el Labra. Cargado a segunda está Luis Faustino. Preparado Guevara. En curva, tirándole. Y lo ponchó por tercera vez. 2-2. Aquí viene para Pacheco, tirándole. Y lo poncha también por tercera vez. Ponche número 13. Como esta tarde, es realmente muy difícil de batear. Vamos a ver cómo trabaja Quindelán, no se puede equivocar. El empate está en el bate de Quindelán. Hombre de fuerza, descolgado. En 3-2 el lanzamiento, tirándole al tercero. Primer ponche que da Vladimir Hernández, mete la entrada en 2 outs. De Ferrales, viene el de tercera para la goma, se demora y out del corredor, interferencia del bateador, se le metió delante al catcher y decretan out al corredor. Viene Kiki, le está reclamando al árbitro principal. Lo cierto es que fue el tercer out de una entrada y no hay más problemas porque la ventaja de Villa Clara es grande. Si no fuera. Termina la entrada con 5 carreras. 5 hits. Aquí está otra vez la jugada. Bailable aquí cerca del estadio en el tercer strike para Samón.